presentación de don Javier, ¿vale? Particularmente me hace especial ilusión, Javier lo sabe, que llevamos mucho tiempo hablando de esta charla. Sí, sí. En primer lugar, quiero agradecerte de verdad el que nos aceptaras desde el primer momento, no nos has puesto absolutamente ninguna pega, nos dijiste que sí. Es un juego que ya lo sabes, mucha gente lo ha reclamado, ha pedido este tutorial tuyo. Y yo sé que tanto gente en directo como gente en diferido, porque también especialmente me han pedido que se grabara para que lo puedan ver a posteriori, había mucho interés por esta charla, ¿vale? Bueno, ¿qué voy a decir de Javier? Javier es, encima como está Luis y es el momento de las subidas de sueldo, Uy, el aguinaldo, el Javier, aguinaldo. correcto, correcto. De verdad que para muchos de nosotros es la voz de Draco, la persona que cuando tenemos cualquier duda, cualquier consulta, siempre está ahí, siempre nos ayuda, siempre nos responde positivamente, con lo cual, de verdad, una persona de las que da gusto conocer en este hobby, en esta afición. O sea Gracias. que, nada. Muchas gracias. Y bueno, y yo creo que la idea ya es un poco darte a ti paso, que si quieres unos minutos rápidos, das una pequeña explicación del 2 minutos y hacemos ya el tutorial. Así que Perfecto. adelante. Bueno, pues lo primero, gracias Chismo, gracias Arip, gracias Mesa de Guerra por organizar este embolado en el que os habéis metido, que la verdad es que bueno, pues tiene buena pinta. Acabamos de empezar, pero tiene muy buena pinta, pero es lo que estábamos hablando antes. Sé que es un trabajazo y os lo estoy dando con gusto. Así que nada, muchas gracias. Gracias también a los que han dejado la charla de Volco y los que están aquí sufriendo para el directo. Y bueno, y si nos veis en diferido, que hemos hecho pruebas para grabarlo y que se vea y que se oiga, pues también, o sea, bienvenido. Tengo una pantalla compartida con el 2 minutos, 2 minutos para medianoche, que a ver, me salgo del Zoom para que se vea el tablero, que es muy Perfecto. bonito, con Yo me el... bajo al público, ¿vale? Os escucho desde el público. Fuerte. Pues para el que no lo conozca, 2 minutos para medianoche es una especie de simulador de la Guerra Fría. Es un juego que cubre los 50 años del periodo de Guerra Fría y tiene un componente de sandbox, bueno, pues de cajón de arena bastante importante. Entonces, vamos a hacer mi idea de presentación, aparte de las dudas que os surjan y lo que queráis comentar, tanto por el chat como subiendo al escenario, o levantando la mano en la aplicación, como hemos visto hace un momento, es hacer un poco de juego en solitario, y también aprovechamos para ver un poco las decisiones que toma el bot y cómo está implementado el bot en solitario. Aunque un juego que se presta mucho a desdoblarse, porque ahora veremos las mecánicas y la verdad es que es muy fácil desdoblarse, pero bueno, hay un mazo de solitario que además se puede configurar. He puesto en el chat que sale en este lado, en la ventana del chat, hay 2 documentos. Uno es la referencia rápida, que es un tríptico con la guía rápida del juego y tal, por si queréis ir siguiendo algunas de las explicaciones. Y también está la referencia del modo solitario, ¿vale? Que también vamos a utilizarlo, cuando salga una de las cartas del bot. Entonces, algunas veces os voy a pedir disculpas porque me veréis mirar para allá, que hay un segundo monitor donde tengo los manuales, tengo algunas cosas, el chat, etcétera. Entonces no es que no eche cuenta. Lo primero, bueno, pues cambiamos a la pantalla de 2 minutos, que bueno, pues básicamente es un mapa del mundo dividido en casillas, donde bueno, pues vamos a tener unos colores de las casillas representando los gobiernos, el tipo de gobierno, pues comunista, que iría a la Unión Soviética, y los gobiernos demócratas que son, digamos, aliados de Estados Unidos. Por un lado está la forma de gobierno, que sería el color del recuadro o las fichas estas redondas, y por otro lado, pues la influencia, que serían estos cubitos. Entonces, ¿cómo se gana? Porque a mí cuando hablamos de un juego siempre me gusta ver cómo se gana lo primero, ¿no? Entonces, vamos a ganar consiguiendo estos símbolos
A ver, que torpearé un poquito a lo largo de la explicación. Vale, consiguiendo estos símbolos de estrella y de hoz y martillo. Entonces, hay varias formas de ganar. Si cuando termina los 9 turnos, que corresponden hasta el año, corresponden a 5 años de tiempo, pues hasta el año 91. Cuando termina el juego, pues gana el jugador que más estrellas o más hoces y martillos tenga, o bien a partir del turno 4. A partir del turno 4, si uno tiene una diferencia de más de 3 símbolos respecto al otro, sería una victoria automática por muerte súbita. ¿Cómo se consiguen estos marcadores de victoria? Pues una de las cosas que tiene 2 minutos para medianoche es que cada bando es totalmente diferente. Los dos bandos son asimétricos y los tableros de jugador son asimétricos. Entonces, en Estados Unidos, el progreso de victoria, pues llega hasta 6 y en la Unión Soviética pues llega hasta 4. Es decir, cuando este marcador alcanza el número 4, pues se coloca un nuevo símbolo, un nuevo marcador de victoria. ¿Cómo se consigue progresar hacia la victoria de la democracia o del comunismo y bueno, pues que haya McDonald's en todas las ciudades? Atrayendo potencia industrial a tu bando. La potencia industrial serían estos iconos de fábricas, que hay algunos que están destruidos porque empezamos. He puesto el escenario, al final me he decidido por empezar la partida con vosotros en el directo y empezaremos en el 46. La guerra acaba de terminar, Europa está devastada, África todavía no ha sufrido la descolonización, en fin, es un escenario que muchos de vosotros vais a reconocer rápidamente si os gusta la Guerra Fría. Entonces, para sumar estos 2 puntos, por ejemplo, de Francia tiene que tener un gobierno democrático con fondo azul o con no tener un disco rojo o gris, que no haya cambiado el gobierno, y además tiene que estar alineado con los Estados Unidos, con 1 o 2 cubos de influencia. Entonces, porque se puede tener un segundo cubo de influencia para que esté completamente alineado, que proporciona una serie de ventajas que luego ya si surge lo vemos. Entonces, si por ejemplo Austria, que en este momento no tiene cubo de influencia americano, le colocáramos en el curso del juego un cubo, pues el progreso de victoria subiría a 1. ¿Vale? Cuando lleguemos a 6, en el caso del americano, conseguimos un marcador de estrella. Estos marcadores van a ser también una especie de tirilla floja, parecido al del baile de Struggle, que bueno, evidentemente, al tener una temática similar, y os sonará también el tema de la influencia y alguna otro, y por ejemplo los elementos cuadrados, el mapa, es posible que os lo recuerden. Y pues decía que vamos a ir colocando esa influencia y vamos a conseguir esos marcadores. Si en algún momento el americano, por ejemplo, o el soviético tuviera todos los marcadores y tuviera que colocar uno más, lo que hace es quitar marcadores del contrincante. Es decir, ese tira y afloja, además se va a dar cada turno, va a haber una limpieza. Es decir, si tenemos 2 marcadores de un bando y uno de otro, pues al final quedaría solamente la diferencia, porque lo que es importante va a ser la diferencia, no el número de marcadores como tal. El juego es para 2 jugadores, con modo solitario, como decía, con este mazo de cartas que tenemos aquí, que nos va a dar una guía sobre qué es lo que hace nuestro contrincante. En este caso yo he pensado pues jugar de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Otra particularidad del juego es que no hay los jugadores no tienen un mazo de cartas, no hay una mano, sino que es un mazo de eventos, que serían estos eventos, que es común. Entonces, el turno, vamos a mirar eventos de otros turnos, por ejemplo, en el turno 3. En el turno 3, el turno 4, el turno 5, arriba a la derecha de la carta indica en qué turno entra el evento. Pues Chernóbil, por ejemplo, pues entra en el turno 9.
De forma que los eventos históricos que van a ir ocurriendo a lo largo de la partida están relacionados con el turno de 5 años que estamos jugando. No se va a dar Chernobyl en el 52. Una vez que este mazo, que va a tener un tamaño variable, se agota, pues pasaríamos de turno y se hacen unas acciones de mantenimiento que luego vemos. ¿Cuándo le toca al jugador? Porque la mayoría de las cartas, pues por ejemplo como la de Chernobyl, pues vamos a hacer una tirada de dados y según el resultado pues va a pasar una cosa u otra, ¿no? Cuando aparezcan estas cartas de dinero de Estados Unidos o dinero soviético, el jugador en cuestión pues tiene una serie de decisiones que también las vamos a ver. Hay 11 cosas, pero realmente es mucho más sencillo que eso. Y bueno, pues eso sería, digamos, eso sería el prólogo. Entonces voy a cambiar la pantalla, veo Discord y venga, preguntas. ¿Hasta aquí todo bien? Silencio. Eso que está todo bien. Estupendo. Genial. Pues, ¿cómo empezaríamos el turno? Pues tenemos aquí el mazo, lo vuelvo a barajar. Este es el mazo de turno. Pues nada, sacamos una carta, sacamos una sola carta. Y mira, va a ser dinero de Estados Unidos. Vale, entonces, cuando sale la carta de dinero de un jugador, si nos vamos a la referencia, básicamente vamos a poder hacer, como decía, 11 cosas. Pero en realidad es mucho más sencillo que eso, porque podemos colocar influencia. Que lo que va a hacer es que el país sea atraído hacia nuestro bando. Podemos colocar inversiones, esta ficha de inversiones, que básicamente inyectar dinero en el país, que nos va a permitir hacer influencia con mayor facilidad, recuperar económicamente el país, etcétera. Podemos también desplegar espías por el tablero. También podemos usar los espías que tenemos, pues por ejemplo, en Estados Unidos pues tenemos un espía americano y tenemos un espía soviético. Pues podemos hacer también acciones con los espías que ya tenemos desplegados. Esto es una gran diferencia respecto a Twilight Struggle, podemos investigar tecnologías. Hay distintos árboles tecnológicos, pues nuclear, satélite, industria, cultivo, en fin, hay una serie de tecnologías que podemos ir desbloqueando y que nos van a dar unidades o nos van a dar ventajas. También podemos desplegar desde nuestra reserva, podemos desplegar bombarderos, ejércitos para realizar agresiones o para guerras civiles, etcétera. Entonces, en este caso, bueno, acabamos de empezar la partida y el americano ha conseguido una carta de dinero. Entonces, una cosa que a mí me suelo hacer en las partidas, y digamos que un consejo que yo suelo dar, es aprovechar esta situación de inestabilidad que tiene el soviético en Europa del Este. Hay 3 guerras civiles en curso, aunque tienen ejércitos y bueno, pues terminarán integrándose en el bloque, pero puede ser un buen sitio para colocar espías, para desestabilizar, en fin, para hacer cosas demócratas de los Estados Unidos en los años 40. Entonces, una de las opciones que podríamos tener es desplegar 2 espías y colocarlos los dos. Por otro lado, Alemania, aunque Alemania Occidental está ocupada después de la Segunda Guerra Mundial, esto significa que hay un descontento porque esa ocupación militar genera un descontento en la población. Tenemos influencia y es un gobierno democrático. Es decir, Alemania Occidental ahora mismo está alineada con nosotros, pero debido a la posguerra todavía no tenemos, mejor dicho, debido a la Segunda Guerra Mundial, su industria está en ruinas, por lo cual no nos suma puntos. Entonces, vamos a hacer una combinación de acciones que sería, si tenéis la hoja de ayuda, sería sería la veré. La número 5, colocamos un espía y elegimos colocar una inversión. ¿Vale? Entonces, vamos a colocar un espía en Hungría
un sitio así muy emblemático de espía, y vamos a colocar una inversión. Y ahora vemos por qué hacemos estas dos cosas. Vale, el espía, cuando resolvamos las guerras civiles, que habrán unas cartas que aparezcan que indiquen el momento en que se resuelven las guerras civiles, el espía les va a dar una modificación positiva a los rebeldes. Por lo cual es posible que desestabilicemos a los soviéticos, les demos descontento en su patria, en fin, que podemos fastidiarles un poco. Por otro lado, al poner aquí una inversión, podemos hacer una mini acción de inversión, que se denomina. Es decir, cada vez que invertimos dinero en un país, podemos hacer, o bien, si tuviéramos descontentos de estos rojos, que son descontentos, no los descontentos que genera el ejército de ocupación, que no podemos eliminarlos sin retirarnos militarmente del país, que habrá un momento en el que Estados Unidos, por ejemplo, pues abandona todos estos países y se desmilitarizan. Estos descontentos no podemos quitarlos con dinero, pero los descontentos rojos, los descontentos del pueblo, pues invertimos en infraestructura, en publicidad, propaganda, etcétera, y se pueden quitar. Esa sería una cosa que se podría hacer. Y la otra es quitar estos marcadores. Este marcador de ruinas, que si lo logramos quitar, nos va a dar 2 puntos de industria, que va a hacer que este marcador suba al 5 y bueno, pues nos va a poner muy cerca de una segunda estrella. ¿Cómo se hace esa tirada? Vamos a tirar 2 dados y tenemos que sacar 6 o más. Vamos a sumar 1 por cada marcador de inversión que tengamos y le vamos a restar si tiene un modificador la ficha. Pues, por ejemplo, la primera ficha es gratis porque son ruinas y es más fácil, digamos, llevar a Alemania a este estado industrial. Pero si queremos desarrollar los siguientes estados, que son 2 puntitos cada uno, nos va a ser más difícil. Vamos a tener que agregar más inversiones para que la tirada sea viable. Entonces, vamos a tirar con un +1 por tener una inversión y con un +0, pues, o un -0 por lo otro. Entonces tiramos y mira, sale 6 y 1, 7. Entonces, hemos conseguido la tirada, retiramos el marcador y estos 2 puntos los colocamos como progreso de victoria. Y hemos colocado el espía y con eso terminaría nuestra carta de dinero. Es decir, ese, digamos, es el turno cuando le toca a un jugador. Una cosa que tiene también que me gusta mucho de este juego es que es muy ágil, hay muy poco entre turnos. Yo estoy explicando y estamos tardando más, pero realmente es una tirada de dados y colocar una ficha, ¿no? Esta carta de dinero, si os fijáis, pues aparece reutilizar. Esta carta de dinero se va a reutilizar y va a entrar en el mazo del turno siguiente. La dejamos aquí boca abajo y esa sería la primera carta de evento. Pues vamos a hacer la segunda, la ponemos aquí en medio, comunismo italiano. ¿Vale? Entonces hay una oportunidad de que Italia se alinee con uno o con otro. Entonces ambos jugadores van a tirar un dado y si tuviéramos inversiones en Italia, yo podría haber puesto esa inversión en vez de en Alemania, podría haberla puesto en Italia, pues se sumaría al dado. Pero bueno, pues como no es el caso, ninguno de los 2 bloques tiene inversiones actualmente en Italia. Hacemos una tirada, ¿vale? Y leemos el resto de la carta. Si la tirada soviética es mayor que la de Estados Unidos, pues no es el caso. Si la tirada soviética es el doble que Estados Unidos, no es el caso. Entonces, la Unión Soviética ha perdido, digamos, esa oportunidad que se le ha planteado gratis de que Italia se vuelva comunista. Esto también le da mucha variabilidad a las partidas, porque hay algunas cartas que van a permitir intervenir y otras que, bueno, esto concretamente, además, debajo vemos que una carta opcional de las que se desbloquearon en la campaña de financiación. Esta carta se elimina. Si os fijáis también, el eliminar está abajo de la carta y no depende de algún resultado. Ahora veremos otras cartas que, dependiendo del resultado, se eliminan o se reutilizan. Y esa sería la siguiente carta. A ver, preguntas, dudas, ¿nadie? ¿Todo bien? Bueno, saludar a los que han ido incorporándose, que veo a muy buena gente también, que estaban de principio, que han ido llegando. Así que nada, bienvenidos. Volvemos a cambiar, sacamos la siguiente carta. La tercera, que es una guerra subsidiaria.
Vale, si Stalin está vivo, que todavía está vivo, tiene un +1. Entonces se hace una tirada. Antes de leer los resultados, vamos a ver qué sale. En el dado tenemos un 1. De 1 a 3, bueno, pues no se autoriza una intervención militar, por lo cual no pasa nada con esta carta. Si hubiéramos sacado más, pues el soviético puede colocar 2 marcadores, en fin, que cambiaría. Como no ha ocurrido, pues lo guardamos y en otra partida en la que ocurra, pues lo desvelamos. Vale, también en el juego normal, estas cartas que tienen fondo rojo permitirían a la Unión Soviética actuar con los espías que tengan desplegados. En este caso, como es el bot solamente va a actuar cuando le toque, pero bueno, tiene una serie de ventajas, no hace tiradas y demás, ya va bien. Entonces, el soviético puede tirar un dado. ¿Vale? Entonces, aquí decidiríamos por el bot, ¿vale? Si tiramos o no el dado. En caso de duda, si no queremos tomar esa decisión, pues tiraríamos, pues por ejemplo, par intenta el bloqueo de Berlín, impar no lo intenta. Pues nada, no lo intenta. Pues entonces, como no va a intentar el bloqueo de Berlín, que de todas formas es muy arriesgado porque normalmente al soviético no le beneficia, finalmente, pues nada, pasamos de la carta. Siguiente carta, espías nazis. Además están saliendo todas las cartas rojas en secuencia. Pues nada, tiramos, ¿vale? Aquí ha salido un 5, así que el soviético coloca un espía soviético en Alemania Oriental u otro país adyacente. ¿Vale? En este caso, el soviético no tenemos que mirar las prioridades del bot ni nada porque la carta nos indica dónde colocarlo. Es decir, vamos a colocar un espía soviético. Las unidades que tiene cada jugador son asimétricas. Es decir, por ejemplo, la Unión Soviética tiene más espías que Estados Unidos. Estados Unidos tiene más bombarderos, en fin, que las unidades están tan bien pensadas. Y bueno, pues vamos a ponerlo aquí y habría un espía. Si el bot pudiera elegir libremente, bueno, esta carta la eliminamos. Si el bot pudiera elegir libremente, pues hay unas prioridades porque se ha tratado de no hacer un diagrama que vaya mostrando los pasos del bot, sino unas guías generales y en caso de duda, pues que dejarlo al criterio del jugador, para que sobre todo no sea un proceso lento y no sea un proceso tedioso. ¿Vale? Pues sale otra carta roja y Stalin. Entonces vamos a comprobar, antes la carta tenía de requisito que Stalin muriera, pues vamos a comprobar qué le pasa al amigo Joseph. Pues nada, hemos sacado un 5 en la tirada. Entonces con un 5, 3 más, pues nada, quitar 1 o 2 marcadores de preparaciones de guerra. Es decir, Stalin no comprobamos si muere o no. Stalin goza de buena salud de momento. Entonces, preparaciones de guerra. Por cada uno se coloca un descontento en el país, se añade una carta de dinero al mazo, se coloca un descontento en la URSS por terror y purgas. ¿Vale? Y después de esto vemos si Stalin muere. Entonces, ¿qué son las reparaciones de guerra? Hay unas fichas aquí en los países europeos que indican las reparaciones de guerra exigidas por el bando soviético. Entonces, esta carta nos permite convertir esas reparaciones de guerra en dinero soviético. Entonces, pues, vamos a colocar un descontento en cada país en el que se quiten. Entonces, la Unión Soviética va a quitarlo de Austria porque le va a generar un problema al americano. Y podríamos quitarlo, pues por ejemplo, de aquí, de Alemania. ¿Vale? Y hemos quitado 2. Bueno, perdón, de aquí no lo vamos a quitar porque nos generaría un descontento. De momento vamos a quitar solamente la de Austria. Y vemos en la gestión de descontentos cómo sería. Y introducimos una carta de dinero. Entonces, hay cartas de dinero de reparaciones, pues nada, cogemos esta carta de dinero de reparaciones, que es una carta de turno, digamos, soviético, y la barajamos. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se tira
el fondo o sea, la parte de abajo del segundo recuadro, bueno, tenemos que colocar un descontento en la URSS por las purgas de Stalin y se tira para ver si Stalin muere. Entonces, vamos a colocar un descontento. Y ahora hablamos de los descontentos y qué pasa si juntamos mucho aquí. Y tiramos para ver si Stalin muere. Un 1, entonces del turno 1, en el turno 1 tendría que salir un 4 o más para que Stalin muere. Entonces, como vive, reutilizar. Si hubiera muerto, pues pasarían más cosas y usaríamos el recuadro ya de abajo de eliminar. Pero lo ponemos en reutilizar y va aquí. Entonces, ¿en qué afecta que Stalin esté vivo o no? Vamos a ver el tablero de la Unión Soviética. El tablero de la Unión Soviética va a tener, por un lado, producción de petróleo, que va a inyectar capital en algunos momentos, en determinados momentos del juego, va a inyectar capital en el país. Va a tener un plan quinquenal que, si se cumple una investigación en una de estas áreas, le va a dar un punto de progreso de victoria al soviético. Van a tener progreso de victoria, que como hemos dicho es asimétrico, y al llegar a 4 le va a dar un símbolo de hoz y martillo al soviético. Van a tener bienes de comercio occidental que bueno, pues son bienes tecnológicos que se pueden comprar con divisa. Ahora mismo en el primer turno no hay todavía, y mientras Stalin esté vivo tampoco es fácil que salga, porque vamos a tener un -1, pero esto nos van a dar ventajas para investigar determinadas tecnologías. Y sobre todo el soviético se va a encontrar al reformismo, y a lo largo, cuando muera Stalin, va a tener que hacer una tirada de liderazgo para ver qué tipo de líder va a tener, que la iremos haciendo cada 10 turnos, mientras que el americano va a cambiar de presidente cada turno. Y luego van a haber una serie de reformas que se van a ir colocando aquí cubos, que van a hacer que el país vaya sufriendo ese proceso de reformas hasta convertirse en la Federación Rusa. Esto va a generar descontento, va a generar, digamos que el soviético al principio pues va a empezar a jugar con ventaja, digamos, en esos primeros pasos, pero luego va a tener que gestionar ese cambio al desmoronarse la Unión Soviética. Por ejemplo, una de las cosas que tendrá que hacer es retirar sus ejércitos de los países que tenga ocupados. Entonces, hemos creado, aquí tenemos dos descontentos, y en Austria actualmente pues hay 2 descontentos. Entonces, uno sería el rojo, por descontento que se ha producido al exigir la Unión Soviética las reparaciones de guerra y pegarle ese bocado al presupuesto austriaco, y otro el descontento por la propia ocupación del bloque occidental, la ocupación militar de Austria todavía. Si en un país democrático hay 3 descontentos, tenemos una tabla aquí, o en un país comunista con gobierno comunista, por ejemplo, este país, aunque tenga el fondo gris, tiene un gobierno democrático, se convierte, es decir, si hay tres símbolos de descontento, entonces habría un golpe de Estado, habrían disturbios que tendríamos que resolver. Los países autoritarios, los países grises, son más inestables, y cuando hay dos marcadores, pues hay que resolver ese golpe de Estado. En cambio, hay países como Suecia o Noruega o Alemania, que bueno, son países, o Reino Unido, son países más estables y necesitan 4 marcadores para entrar en esa situación de golpe. Vale, pues me vuelvo a cambiar. Vale, da igual el color de descontento, correcto, Manuel, da igual. Lo que pasa es que el amarillo indica descontento que no podemos quitar con inversiones. La única forma de quitarlo es desmilitarizando, desocupando el país, pero por eso se eligió el mismo símbolo, porque realmente son 2 descontentos como tal. Vale, pues en el dinero soviético, mira, vamos a ver cómo actúa el bot. Aquí el jugador soviético pues actuaría y vería qué es lo que hace. En este caso vamos a sacar una carta para el bot que nos va a decir qué va a hacer. Entonces,
el bot va a investigar tecnología. Este mazo de solitario, comentar que hay varias configuraciones. Hay cartas que yo no he incluido, y dentro de incluso de las configuraciones hay cartas que tienen un modo sencillo y uno en rojo que es más duro. Entonces, bueno, pues hemos elegido uno que se llama el Oso Furioso, que es un soviético un poquito más agresivo de lo normal. Entonces, el soviético va a realizar acción de investigación y después usar un espía. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la prioridad? La tenemos aquí en la misma carta. La Unión Soviética, completar el plan quinquenal si es posible. Énfasis en armas nucleares. Iniciales, espacio, misiles balísticos intercontinentales y satélites. Entonces, vemos lo que tiene aquí, ya vemos un poco el cuadro de investigación. Tendríamos varias columnas, 1, 2 con valores 1, 2 y 3. Esto sería el número de, me voy a traer unos cuantos cubitos. Esto sería el número de cubos de investigación que tenemos que conseguir por cada, para esto de momento, el número de cubos que necesitamos para conseguir esta tecnología. Por ejemplo, lanzamiento al espacio, como está en la columna 2, es necesario 2 cubos para que la investigación de satélites llegue aquí. Entonces, si eligiéramos investigar eso, pues ya quitaríamos el cubo y pondríamos lanzamiento al espacio. Entonces, la primera columna cuesta un solo cubo y la segunda 2 y la última cuesta 3 cubos. Hay algunas cosas como, hay algunas que tienen requisitos que es necesario, pues por ejemplo, pues los sistemas antimisiles, pues necesario esto, o las armas antisatélite, pues hay que haber hecho satélites artificiales primero. Y hay algunas unidades que se van a desbloquear cuando conseguimos esa tecnología. Pues la tecnología Stealth nos da los bombarderos invisibles, por ejemplo. Entonces, hemos dicho que el soviético, uno de sus principales, según la carta, era completar el plan quinquenal. Entonces, el plan quinquenal, el soviético va a hacer una tirada a principio de cada turno y entonces, en este caso, es agricultura. Entonces, el plan quinquenal del soviético, agricultura, nos lleva a que la investigación que va a hacer, que consiste en colocar un cubito, sea agricultura soviética. El americano no tiene este track de agricultura porque, bueno, solamente va a afectar al soviético y las hambrunas que pueda sufrir el soviético. Entonces, el soviético, con esa investigación que le ha salido de la carta, colocaría un cubo, con lo cual ya tendría la investigación completa del primer nivel. Como investigado en agricultura, el plan quinquenal lo cumple, con lo cual su progreso aumenta, ya lo ponemos en 0, y tendría el segundo marcador de victoria. Es decir, ahora mismo el soviético iría 2-1 respecto al americano. Y ese es el turno del bot, tan sencillo como ese. Esta carta la vamos a poner aquí aparte, y la carta de dinero se reutiliza. ¿Vale? Pues sacaremos otra carta. Bueno, ya han salido cartas, ya por fin salen cartas azules. Entonces, pues McCarthy. El presidente interviene, pues vamos a ver qué pasa con el amigo McCarthy. Tiramos un dado. 1. El presidente interviene. Elimina un disco de una casilla de presidente a tu elección. O aplica el resultado 3-5. Es decir, el americano, ya vemos el tablero americano, tiene varias, es muy diferente del soviético. Tiene un marcador de deuda nacional que va a ir avanzando, es decir, ahora mismo estamos súper endeudados, tenemos el 95% del PIB endeudado por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y esto va a ir mejorando. Pero el americano en los turnos siguientes puede ir volviendo a endeudarse para generar cartas de dinero con los que tener más acciones en los siguientes turnos, pero evidentemente tiene contrapartidas. Entonces, esto sería el track de deuda nacional, que de hecho si logramos no bajar de deuda nacional, pues nos va a dar un símbolo de victoria al final de la partida. Y luego el presidente va a tener 2 ventajas presidenciales que las va a dictar una tirada que se hace al principio del turno con las elecciones.
dependiendo del tipo de presidente que sea, pues nos va a dar mayores derechos civiles o economía. El inicial pues nos va a permitir repetir una tirada de influencia y de comercio. Entonces, con esa tirada podemos eliminar un disco de una casilla, si los tenemos, o aplicar el resultado. El resultado es una tirada gratuita de contrainteligencia en Estados Unidos y añadir descontento. Entonces, no queremos descontento, porque si llegáramos a 3 descontentos en Estados Unidos o 3 descontentos en la Unión Soviética, se entra en lo que se llama crisis nacional. La crisis nacional obliga al jugador a que lo primero que tiene que hacer es quitar un descontento como pueda. Entonces, claro, te bloquea y evita que puedas actuar con normalidad. Entonces vamos a quitar uno de estos discos, vamos a renunciar a ellos para, digamos que representando la intervención del presidente, la pérdida de prestigio del presidente, pues gasta su poder. Pues vamos a quitar, por ejemplo, bueno, pues el de comercio. ¿Vale? Y esta carta, pues la eliminamos directamente, pues sale ya de la partida. A ver, me cambio aquí. Vale. Manuel pregunta dónde aparecen si necesitan 3 descontentos o 4. Vale, en principio, tenemos la tabla leyenda aquí abajo. Si no pone nada, los países que tienen el fondo azul o rojo son 3. Si no pone nada, los grises son 2. Entonces, las naciones, las patrias, las naciones de los jugadores, no tienen ningún indicador, por lo cual son 3. Son rojo y azul, son 3 para entrar en esa situación. En las potencias no hay golpes de Estado, pero sí ese bloqueo de crisis nacional. Y luego los países europeos en general pues tienen 4, normalmente tienen uno más de lo normal. Vale, la República, o sea, Alemania del Este, ¿no? Pero Alemania Occidental, Noruega y tal tienen uno más. Son las únicas excepciones. Bueno, y Canadá. Canadá tendría 4. Vale. Ha salido una carta azul. ¿Vale? Antes de que se me olvide, ha salido la carta de McCarthy. Entonces, eso me permite como jugador hacer acciones con 2 espías. Entonces, como tengo un espía aquí en Estados Unidos y hay una ficha de robo de tecnología que no hemos visto para qué sirve, pero podéis hacer un cálculo. Si hay un espía y una ficha de robo de tecnología en un juego de la Guerra Fría, pues os podéis imaginar qué es lo que puede pasar si el soviético hace acciones de espía. Entonces, vamos a utilizar a este espía que tenemos en Estados Unidos, será del FBI, de contraespionaje, y podríamos hacer 2 cosas. Podríamos intentar expulsar al espía soviético, o que sería una acción de contrainteligencia. Eso está, si tenéis el PDF que he puesto en el chat de los comentarios, pues estaría en la página 2, en acciones de espionaje a la derecha. Contrainteligencia, pues hay que sacar un 6 o más. Y luego proteger secretos, pues hay que sacar un 5 o más. Entonces yo lo que voy a hacer es proteger secretos, es decir, que es más fácil que me salga la tirada. ¿Qué tirada hace falta? Pues como mi espía está en el país donde va a actuar, voy a tirar 2 dados. Si, por ejemplo, esta ficha estuviera en un país adyacente, tiraría un solo dado. Y necesito sacar pues lo que me diga la acción en concreto. Pues para expulsar a este espía y devolvérselo al soviético, pues necesitaría sacar un 6 o más, y para quitar la ficha, pues un 5 más. Por eso voy a hacer lo de la ficha. El soviético, por ejemplo, tiene una opción que veremos que es suprimir descontentos con los espías. Hablan con ellos, les explican las ventajas del sistema comunista y los convencen, y entonces pues nada, dejan de estar descontentos. Entonces, voy a hacer la tirada a ver si elimino esa ficha, que no va a ser el caso, porque, a ver, no hay ningún modificador, porque, por ejemplo, pues la contrainteligencia, si ocurre en un país autocrático, pues tiene o comunista, pues tiene ventajas, porque es más fácil encontrar los espías allí, etcétera. Entonces, nada, he perdido la opción y volteo el espía a la cara de utilizado,
la franja negra, para indicar que este espía ya ha actuado. Ahora mismo no tengo ningún... Bueno, sí, tengo este espía, pero bueno, este espía podría... Se quiere cambiar de sitio. Este espía podría añadir un descontento. Hay una opción de añadir descontento promoviendo pues eso, promoviendo la subversión y tal, pero como hay una guerra civil en ese país, no se pueden poner descontentos en este país. Ya tienen bastante con lo que tienen. Vale, pues preguntas, cosas, nada, ¿no? Estoy viendo el chat. Perfecto. Vale, pues nada, pasamos a la siguiente carta. Acta de energía atómica. Entonces, nos pide tirar un dado, vamos a tirar el dado. Vale, un 5. Entonces, 4 más si no hay espía soviético en Reino Unido. Entonces, Reino Unido, no hay espía soviético, hemos sacado 4 más, o sea, si entonces iríamos al de lo contrario, es decir, como hemos sacado 4 más, nos vamos a la parte de abajo, Estados Unidos suministra el proyecto Manhattan a Reino Unido. Si sí, estaba pensando, sí. Porque pues no, es que lo estoy diciendo al revés, claro. Si hay un espía soviético, es más difícil, es decir, sería 2 o más, es decir, que no lo hemos logrado. La tirada se hace el recuadro de arriba, es decir, que Estados Unidos no le da la tecnología nuclear al Reino Unido, entonces Reino Unido se enfada. Si hay un espía soviético es más fácil, o sea, si no hay espía soviético, pues de 1 a 4 le daríamos la tecnología. Entonces, quitamos una influencia estadounidense del Reino Unido. Esto es malo, porque al retirar la influencia, hemos dicho que esta potencia industrial de 2 se nos suma a progreso de victoria solamente si el país tiene el color de el gobierno de nuestro color y tenemos influencia, está alineado con nosotros. Es decir, que en este caso Reino Unido pues se sale, digamos, de esa coalición y nos quita 2 puntos de progreso de victoria. Por lo cual, ahora una de nuestras prioridades va a ser, como americanos, meter aquí una influencia. Esto se elimina, esta carta se elimina y sacamos la siguiente, que sería dinero soviético. Entonces, el dinero soviético, pues sacamos una carta de el bot y vemos qué hace. Construir arma. Entonces, vamos a construir la mejor arma estratégica posible. Hacemos una tirada y si sale 6, construimos un arma, o sea, un búnker en lugar del arma. Después, usar un espía. Vale, pues vamos a ver cosas que pasan. Tiramos y sale un 3. Es decir, no hemos sacado un 6, por lo cual no construye un búnker. ¿Qué armas puede construir el soviético? Ahora mismo, aquí por armas se refiere a bombarderos y bueno, pues misiles balísticos y similares. Todavía, como no ha podido desarrollar o robar la bomba atómica, el soviético todavía no tiene armas nucleares, por lo cual no puede desplegar esas bombas. Esas bombas, o sea, esos bombarderos o esas armas nucleares, los bombarderos, al desplegarlo, irían aquí, a la casilla de armas estratégicas. Y lo que van a hacer es que van a desequilibrar el equilibrio nuclear, lo van a llevar a un lado o a otro. Cuando lo llevamos de un lado a otro, pues pasan cosas. Por ejemplo, pues le damos descontentos, el otro país sufre descontentos y además nos va a servir para una tirada disuasoria. Es decir, si en caso de hacer una agresión militar, de una invasión, pues el otro bando va a tener que hacer una tirada para superar la tirada de destrucción mutua asegurada. Es decir, que una tirada disuasoria para ver si nuestra capacidad de bombas estratégicas lo disuade de invadirnos. En este caso, como el soviético todavía no tiene bombarderos nucleares ni tiene armas que desplegar, la primera parte de la carta no puede hacerla, no ha salido el búnker y usamos un espía. Vale, entonces, ¿cómo usamos el espía? Devolvemos esto. Las prioridades de los espías soviéticos
en la hoja de ayuda, la prioridad del espía soviético va a ser siempre el robo de tecnología. ¿Vale? Entonces el robo de tecnología se va a dar cuando un espía y una ficha de robo coinciden en la misma casilla o adyacentes. Entonces, en el caso del bot, el bot utiliza el espía y no hay tirada. Nosotros hemos hecho una tirada con nuestro espía y ha salido, pero en el caso del bot no hay tirada. Directamente consigue el robo de tecnología. El robo de tecnología al soviético, tanto sea el jugador humano como el bot, le va a dar 2 cubos de tecnología que puede aplicar en una investigación que el americano ya tenga completamente desarrollada. Entonces, el soviético o en agricultura, pues se supone que el americano tiene el tope de agricultura comparado con el track soviético. Entonces, en este caso, el soviético podría elegir copiar una de estas investigaciones, colocar 2 cubos en agricultura, que sería, si el plan quinquenal no lo hubiéramos cumplido, pues podría ser una opción, pero aquí lo importante es la bomba atómica. Entonces, en esa acción de espía, la Unión Soviética va a robar los planos de la bomba atómica, por lo cual pondríamos 2 cubos. Como 2 cubos es lo necesario que nos pide esta columna, realmente no ponemos 2 cubos, sino que colocamos ya el marcador. Entonces, esto nos permite construir bombarderos, permite una tirada de destrucción mutua asegurada y más un arma nuclear, que son estas fichas que tenemos aquí. Nos las vamos a pasar a la reserva. Bueno, voy a intentar cogerlas todas, así que no, bueno, o no, os las voy a pasar una a una porque soy así de torpe. A ver. Vale, entonces si antes hubiéramos tenido estos bombarderos, sí podríamos haber desplegado uno. Cuando desplegamos un bombardero, podemos elegir o desplegarlo o contrarrestar otro y destruir ambas unidades. Entonces, eso tenemos que decidirlo en función de las fichas. Los soviéticos tienen menos fichas de bombarderos, pero por ejemplo tienen más fichas de misiles o de submarinos con capacidad nuclear. Entonces, en el momento que ponemos un bombardero, cada bombardero inclina la balanza del equilibrio nuclear 2 casillas. Es decir, que si hubiéramos tenido estos bombarderos, hubiéramos puesto el equilibrio nuclear en empate y además hubiéramos quitado un descontento que nos causa que Estados Unidos tenga bombarderos estratégicos y nosotros no. Este descontento está causado por ese desequilibrio nuclear que lo podríamos haber subsanado, pero no ha podido ser. Entonces sacamos otra carta y guerra civil, ¿vale? Entonces hay una tirada de dados. Vamos a ver. ¿Vale? Sale un 6. Con el 6, la Unión Soviética puede añadir un marcador de guerra civil a cualquier guerra civil. Entonces, vamos a la hoja de ayuda del bot. Prioridades. A ver que la vea. Vale, porque el bot, a ver, que no lo encuentro. Reparaciones. Vale, el bot siempre va a intentar colocar una guerra civil donde en este caso donde el americano no tenga un ejército y pueda desestabilizar más. En este caso es Grecia, ¿vale? Porque tenemos aquí una bonita guerra civil, no tenemos ejército, el gobierno es democrático, entonces, porque sería añadir, es decir, podemos añadir a cualquier guerra civil, no podemos crear una guerra civil como tal. Entonces, la primera carta que aparece de guerra civil, se colocan marcadores de guerra civil y esta carta va a reutilizar. Y aquí tenemos un marcador para indicar que ya ha salido la primera carta. Cuando salga la segunda, entonces resolveremos la guerra civil en cada uno de los países que tengan marcadores de guerra civil en ese momento. Y vengo a la ventana del chat. Vale. Está ahí súper
concentrado, nadie pregunta, nadie... Está todo bien, ¿no? Vale, pues seguimos entonces. Dinero americano. Hemos dicho que tenemos Reino Unido. Reino Unido se ha separado, se ha distanciado y ahora no tenemos influencia en Reino Unido. Entonces vamos a querer tener influencia en Reino Unido. Las tiradas de influencia, cada ficha de dinero que tengamos en ese país, cada ficha de dinero que tengamos en ese país nos va a dar un +1 a la tirada. Entonces, en este caso, pues podríamos hacer 2 tiradas de influencia y hacer, bueno, pues probar. Por cierto, se me olvidó antes cuando puse una inversión aquí para hacer la tirada, para quitar la industria, la inversión se va. Ese dinero pues se gasta en la infraestructura del país. Entonces, una de las opciones que tenemos es o bien hacer solamente tiradas de influencia, o bien hacer solamente, o bien poner solamente fichas de dinero, o hacer un mixto, ¿no? Hacer una acción mixta. En este caso, vamos a poner solamente influencia. ¿Vale? Porque vamos, como la tirada para la influencia, vamos a tener que tirar un dado de 6 y sacar 6 o más, vamos a asegurarnos la influencia para que Reino Unido vuelva a estar alineado con nosotros. Entonces, esto nos daría un +2, +1 por el color del gobierno, serían 3, por lo cual, pues ya con 3 o más ya tendríamos un 60% de que se alinee con nosotros de nuevo. Y esa sería nuestra acción. Sacamos otra carta. Investigación. Ambos jugadores resuelven una acción de investigación en los turnos unidos. Como estamos en el turno 1, pues hacemos una acción de investigación. Es decir, cada jugador, empezando el soviético, pone un cubo de tecnología. Entonces, las prioridades de tecnología del soviético, cuando no roba, van a ser armas nucleares iniciales, tecnologías espaciales, misiles balísticos y satélites. Entonces, hemos dicho las bombas atómicas ya la tienen, por lo cual ahora mismo están... pues a ver, he quitado esto, pero claro, el americano también las tiene. Es decir, que he cambiado el color del disco. Entonces, como las armas nucleares iniciales las tienen, pues lo siguiente sería tecnología espacial. Esta tecnología espacial, que le va a dar una ventaja al primero, le va a dar un progreso, todavía no la pueden cumplir porque necesitan investigarlo el lanzamiento al espacio. Entonces, los soviéticos pondrían su cubo en lanzamiento al espacio, con lo cual, al ser la columna 2, pasarían a... esto ya pasaría aquí. Y ya podrían o lanzar el primer satélite o bien intentar la sonda lunar y la sonda de superficie en la carrera espacial. El americano, pues bueno, ¿qué podemos hacer con el americano? Pues podemos aumentar el soviético comienza la partida con una ventaja en el equilibrio convencional, es decir, en la guerra convencional, no nuclear, en armas, tanques, efectivos militares. Entonces podríamos mejorar nuestro ejército de tierra y aire para reducir esa diferencia. Podríamos hacer reconocimiento estratégico que nos da evaluación de inteligencia, que sería estos marcadores. ¿Qué nos da esta evaluación de inteligencia? Esto es un reroll. Esto es una ficha que nos va a permitir volver a tirar a una tirada que no nos guste, repetirla. Eso también es una ventaja importante. Y también podemos hacer o bien el descifrado, ¿vale? Que sería una tecnología de un solo cubito, o la computadora central empezar a desarrollarla para
llegar a ella más adelante, que nos va a dar un cubo de investigación al final del turno gratis. Esto, digamos, el track de industria nos va a ir generando, se va a ir retroalimentando, porque va a ir generando investigación gratuita al investigar o al final del turno, por lo cual es también prioritario que lo desarrollemos pronto. Vale, pues vamos a poner el cubo en computadora central. Y esa sería la acción de investigación gratuita que nos da esta carta, ¿vale? Que lo hemos hecho los dos bandos porque no es de ningún color, no es una acción que hagamos con una carta de dinero. ¿Cómo poner reutilizar? Pues iríamos al mazo. Vale, me vuelvo a cambiar por si hay preguntas o lo que sea, nada, ¿no? Está ahí. Ah, mira, sí. La segunda ficha de guerra civil, vale. La segunda era una ficha solo, ¿no? De guerra civil, pero es un marcador de guerra civil, solamente a cualquier guerra civil, el que se añade con la carta. Entonces, hemos puesto uno aquí en Grecia. Vale, pues siguiente carta, dinero de los Estados Unidos. Entonces, ya podríamos hacer varias cosas. Podríamos hacer una tirada de influencia y realizar una inversión, o dos tiradas de influencia, que vamos a tenerlas complicadas. Podríamos colocar un espía y hacer una tirada de influencia, o colocar una inversión, es decir, la opción 5, que es muy flexible. Entonces, a mí me gusta porque nos va a permitir, por ejemplo, colocar aquí un espía, ¿vale? Que vamos a seguir incordiando en estos sitios donde hay guerra civil, y además vamos a hacer una tirada de influencia aquí. Entonces, quitamos esto de aquí. La tirada de influencia, vamos a tirar un solo dado y tenemos que sacar 6 o más. Vamos a sumar 1 por cada inversión que tengamos y 1 por ser un gobierno del mismo color que el nuestro, o si fuera un país que está con 2 cubitos, o estuviera adyacente a nuestra patria. Si hay un país completamente alineado, pues da estabilidad en la zona y nos da ese beneficio también. En este caso, pues tendríamos más 2, más 1 por el color, tendríamos 3 y tenemos que sacar 6 o más en el dado. Pues con un 1 no lo hemos sacado, así que la inversión no se pierde, pero hemos perdido la acción, digamos. Pues al menos hemos puesto nuestro espía aquí. Los espías, como hemos sacado una carta azul, podríamos usar los espías que tenemos en el tablero, pero como están en las guerras civiles, pues no vamos a poder causar. Bueno, sí, vamos a usar los espías. No podemos usarlo en estos países que hay guerra civil, pero sí podemos causar descontento con este espía. Podemos hacer una tirada para intentar causar un descontento aquí, en Alemania Oriental. ¿Cómo se causa descontento? Es difícil, pero bueno, vamos a ver si nos sale. Serían 1 o 2 dados si es en el mismo país, 1 si es adyacente. Vamos a tirar un solo dado y tenemos que tirar un 5 o más. Entonces, en países de valor económico 2 o más, son más estables, entonces este país pues es más difícil causar descontento. En este caso, el valor económico de Alemania es 0, porque todavía no tiene ninguna industria destapada. Entonces, eso nos da un +1 a crear descontento. Y nada, pues tendríamos un +1 y tendríamos que sacar con un dado 5 o 6. O sea, 5 más. Con un +1, pues mira, 4 y 1, 5. Así que le metemos un segundo descontento en Alemania al señor soviético. Al señor Stalin, que sigue vivo, porque no ha muerto en la carta de la muerte de Stalin. De momento, como hay solo 2, no pasa nada, hasta el tercero. Pero bueno, hemos utilizado el espía. El espía, aunque esté volteado, aunque esté agotado, va a participar en la resolución de la guerra civil. Vale, pues las operaciones Paperclip y Osoaviakin, que son las operaciones para captar científicos nazis y atraerlos cordialmente al bando occidental o al soviético. Entonces, nada, tiramos un dado
A ver qué potencia ha conseguido esos científicos. Con un 1, el jugador soviético coloca un cubo de investigación en una tecnología gris o negra, es decir, satélite o espacio. Es decir, esos científicos nazis ayudan al soviético a conseguir un avance en satélites o en espacio. Como antes dijimos que las prioridades del soviético era espacio, pues bueno, pues vamos a colocar la sonda lunar. Entonces, ponemos un cubo, que es lo que nos permite la carta, necesitamos 2, porque es la segunda columna, necesitamos 2 para conseguir este avance. Este dado, o este punto que aparece aquí, y solo el primero, es decir, esto le va a dar, solamente al primero le va a dar una ventaja, que es un progreso, el primero que digamos que alunice, que mande una sonda de superficie a la Luna, va a conseguir un progreso de victoria, va a conseguir un avance para puntos. Pero cuando pongamos aquí un disco, vamos a tirar un dado. Si sale un 1, se pierde esa investigación porque ha habido un fallo. Estas son tecnologías que pueden tener fallos catastróficos y si se da ese caso, pues se pierde un cubo de investigación de la tecnología. Hay algunos que tienen hasta un 2, es decir, si sale un 1 o un 2, pues esa investigación ha fallado. En este caso, pues nada, ponemos el primer cubo en la sonda lunar. Y esta carta, que bueno, pues como en las operaciones Paperclip y Oso Viking fueron a final de la guerra, pues esta carta ya no va a volver a aparecer y se elimina. Ejército rojo. Vale, pues tenemos una tirada. El soviético va a tirar un dado. Un 3. Pues nada, de 1 a 3 sin efecto. Abajo pone reutilizar. Vale, esta carta pues representa la desmovilización del ejército y permite reconvertirlo en mano de obra. Guerra civil china, pues lo mismo, si hay guerra civil china, tiramos, de lo contrario, eliminamos la carta. Como China tiene aquí 2 marcadores de guerra civil, es decir, una guerra civil en curso, pues nada, tiramos y sale un 6. Aunque ha rodado poco, pero bueno, sale un 6, yo le he dado a la R de tirar. Coloca el marcador de ejército chino en China y eliminamos. Es decir, el soviético tiene un marcador de ejército que es que, a ver, este marcador que lo colocamos en China. Es un ejército muy concreto porque, bueno, pues solamente puede, a diferencia del ejército soviético, pues bueno, es un ejército que funciona como ejército soviético, pero solamente para China. El americano tiene algo parecido con el ejército de Francia, que no sé ahora mismo dónde está, pero hay un ejército francés. Vale. Una cosa que no expliqué de las armas nucleares es que si nosotros tenemos un país, este arma nuclear, podríamos, por ejemplo, colocarla en Turquía si es un país que está alineado con nosotros y tiene nuestro gobierno. Entonces, estas armas nucleares lo que hacen es que van a generar descontento cada turno en la otra potencia, siempre que estén colocados a 2 de distancia de la otra potencia. Y sitio típico, pues Turquía, y el otro sitio típico, pues Cuba, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una tecnología que son los misiles balísticos lanzados por submarinos, que anula esa ventaja. Es decir, en el momento que desarrollamos la capacidad de primer ataque o ataque preventivo con submarinos, ya la amenaza de armas nucleares terrestres, pues ya no existe, ¿no? Pero bueno, en los primeros turnos está muy bien colocar una de estas armas nucleares para desestabilizar, aunque es difícil porque bueno, hay que alinear a Cuba, hay que cambiarle el gobierno, etcétera. La guerra civil china, pues hemos colocado el ejército y se va a la carta. Pues siguiente carta, carrera de armamento naval. Si Estados Unidos tiene la ventaja naval, coloca una inversión en cualquier país, tal. Entonces, hay un track que no hemos visto, porque hemos visto la investigación tecnológica, aquí también tenemos el track de turnos, tenemos los robos de tecnología y tal, que tampoco lo hemos usado todavía, ni computadora, ni las armas estratégicas las hemos visto, y dentro de este apartado de perspectivas estratégicas hay 3 registros que hemos visto: el de equilibrio nuclear,
el equilibrio convencional, que sirve para la guerra convencional, y un equilibrio naval. El equilibrio naval lo va a dar los desarrollos en los avances marinos, pues submarino nuclear, mejoras técnicas, etcétera. Entonces, Estados Unidos empieza con ventaja naval, es decir, que la balanza está hacia su bando, y luego el equilibrio naval lo que le va a permitir bueno, pues una serie de cosas cuando hay una agresión terrestre, y además le va a dar evaluación de inteligencia. Se supone que Estados Unidos, pues al tener portaaviones en distintos sitios, pues tiene más capacidad de recogida de inteligencia a través de medios navales. Entonces, la carta nos decía que si Estados Unidos tiene ventaja naval, que es el caso, coloca una inversión en cualquier país de valor económico 0 a 1. Es decir, que Estados Unidos tiene una inversión gratis en cualquier país de valor económico 0 y 1. E Inglaterra no nos serviría porque tiene un valor económico de 2 ahora mismo. Pero nos puede servir, por ejemplo, Italia nos puede servir. Vale, entonces, al colocar esto en Italia, ahora podremos hacer una tirada para ver si podemos quitar esto cuando terminemos la carta. Además, Estados Unidos puede colocar un cubo de investigación en Marina si consigue un 3 o más o en una tirada. Entonces, Estados Unidos tira un dado y saca un 2, por lo cual no lo hace. Si consigue un 5 o más, puede colocar otro cubo y tal. Y el jugador soviético puede colocar un cubo de investigación en Marina en una tirada de 4 o más. Entonces, el americano pues ha fallado la tirada, el soviético, pues mira, saca un 4, por lo cual puede colocar un cubo de investigación en Marina en una tirada de 4 más que hemos conseguido. Entonces, el soviético va a hacer una investigación del track de Marina. Como es su primera investigación, ¿vale? Entonces, colocamos el cubo porque en la primera columna solamente se requiere un cubito, colocamos el disco. Y estos son los portaaviones, bombarderos, misiles, y le da un +1 de equilibrio naval. Como el soviético ha conseguido un +1 de equilibrio naval, significa que el americano ya no tiene ventaja. Es decir, que si saliera una carta como esta que pide ventaja naval, o en algunos casos que la tirada de según quien tenga la ventaja naval, pues no están en embate. Y esta carta se reutiliza. A ver, me vuelvo a cambiar, a ver cómo vamos. Vale, todo bien, cero preguntas, todo el mundo bien, ¿no? Perfecto. Venga, pues pasamos a esta. Malestar popular. Vale, pues hay una tirada. Tiramos el dado, un 5. Ambos bandos pueden colocar un descontento en cualquier país. Entonces, el soviético comienza primero. La regla para descontentos, añadir descontentos, a ver, la tengo por aquí. El bot intentará provocar el máximo número de golpes en países con influencia enemiga. Entonces, hemos dicho un descontento. Entonces, ¿dónde podemos, si somos los soviéticos, dónde podemos provocar un golpe? Pues podemos provocar un golpe aquí, aunque no tiene influencia. Podemos provocar un golpe aquí, aunque no tiene influencia. Países con influencia, con cubos de influencia que se pueda provocar un golpe, estaría Israel. Entonces, el soviético pues lo va a colocar aquí. Y el americano, pues bueno, pues tenemos, no es requisito, puede ser en cualquier país. Entonces, pues se lo vamos a colocar en Europa, en Alemania, vamos. Antes, vale, esta carta la eliminamos, la quitamos de medio. Y antes puse esta inversión y se me olvidó hacer la tirada, ¿vale? Entonces, dejamos un momento en suspenso esta carta que hemos puesto los descontentos, y vamos a hacer la tirada de inversión. Entonces, hemos colocado una inversión en Italia y vamos a intentar quitar este marcador. Entonces, se tiran dos dados y hay que sacar 6 o más. Inversión, ¿vale? Esto está en la página 1. Correcto, 2 dados de 6, vale, +1 por inversión y modificadores del marcador que no hay. Entonces, vamos a tirar 2 dados. 4 y 1, 5, no se consigue. Así que nada, pues no pasa nada. Vale.
corregido esto, bueno, pues pasan cosas, porque Israel, Israel requiere 3, perdón. Israel no vamos a colocar, el soviético no lo vamos a colocar en Israel porque no lograría ese golpe. Podríamos colocarlo entre Irán, que perdería el gobierno, o Austria, que lo mismo perdería el gobierno. Entonces, habría un golpe, no hay influencia, pero en los dos casos hay un gobierno demócrata. Entonces vamos a ponerlo en Austria y vemos qué ocurre. Realmente, vamos a hacerlo bien, vamos a ser justos. 1, 2, 3 lo pondríamos en Austria, 4, 5, 6 lo pondríamos en Irán. Que decida el lado. Vale, pues Austria está determinado. Entonces, aquí hemos superado ya el umbral que decíamos que con 3 hay un golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los golpes? Nos vamos a la hoja de ayuda. Golpe de Estado. Manual, página 15 o la página 3 de la ayuda. Entonces, si no hay influencia, ¿vale? Se elimina cualquier ficha de gobierno a menos que sea un país ocupado. Es decir, los países que están ocupados, vale, es que estoy un poco oxidado. Realmente, aunque son iguales, pero este es más probable, y os explico. Los países que están ocupados, los países que tienen el icono de ocupación y descontento de ocupación, hay una ocupación militar, por lo cual no puede haber cambio de gobierno. Entonces, esto es un blindaje ante los cambios de gobierno. Puede haber influencia, puede haber cambios de influencia, pero no va a haber cambio de gobierno. En cambio, aquí, que no hay una intervención militar, el soviético sí tiene una oportunidad de derrocar este gobierno. Entonces, si no hay influencia, se elimina cualquier ficha de gobierno. Entonces, si no es un país ocupado, aquí no habría. Y se coloca un marcador de descontento. ¿Vale? Entonces, el golpe de Estado aquí hace que los marcadores se vayan, el gobierno americano desaparece, aquí, y se coloca un marcador de descontento y ahora se tira un dado. O con un 1 se coloca un marcador de influencia americano, con un 5, un 6, uno soviético. Es decir, es un poco azaroso porque, pues como no hay influencia ya, pues no hay un cambio de gobierno. El cambio de gobierno, pues han revertido a hacer un cambio autocrático y ahora pues vamos a tirar un dado para ver si, ese nuevo gobierno pues es proamericano o pro-soviético. En este caso, con un 3, lo que hemos conseguido es que han derrocado al gobierno demócrata y pues ahí han echado a los americanos. ¿Vale? De momento el soviético pues le ha quitado un gobierno americano que, si hubiéramos hecho una tirada de influencia, pues nos hubiera dado 1 y además este icono de petróleo, va a haber un momento en el que el americano necesite controlar o al menos que no le nieguen el acceso a ciertos recursos de petróleo. Vamos a ver el otro caso. El americano hemos puesto aquí para desestabilizar. Entonces, aquí sí hay influencia del jugador, así que se van a tirar 2 dados. Siempre lo tira el opositor, digamos. Entonces, tiramos, ¿vale? Y se mira la tirada más alta. Vale, a ver. Bueno, pues la tirada más alta es un 6, que está bien. La tirada buena. Entonces, golpe exitoso. Eso sería un golpe de Estado exitoso. Se elimina una influencia contraria. ¿Vale? Entonces, en Alemania, pues vamos a conseguir que se viene el espía. Vale. Esta influencia se quita. A ver. Vale. Como si fuera 5, nos quedaríamos ahí, pero como ha sido un 6, se repite. Es decir, ahora se quitaría si hubiera más influencia. Como no hay más influencia, se pone una influencia americana.
¿vale? Y hemos conseguido que aquí tenemos influencia ya americana. Reemplazamos el gobierno actual por el gobierno del golpista, a menos que sea un país ocupado. Lo que decía antes, como este es un país ocupado, no puede haber un cambio de gobierno. Se deja un marcador de descontento en el país o el marcador de ocupación si está ocupado. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Que Alemania Oriental sigue ocupado por los soviéticos, el ejército de ocupación no va a permitir que haya un cambio de gobierno, pero ya está alineado con nosotros y ha perdido esa alineación con los soviéticos. Si los soviéticos invierten y mejoran la infraestructura y quitan estas ruinas, pues tendrían que hacer lo mismo que nos ha pasado a nosotros con Inglaterra, conseguir influir para conseguirlo, para poder anotarse esa ventaja. Espionaje, pues realiza una acción de espionaje con cualquier espía, la URSS, ¿vale? Y entonces la URSS, las acciones de espionaje que hace el bot van a ser pocas, porque ahora mismo el único espía que tiene aquí, bueno, sí, va a hacer esta acción de espionaje. Como decíamos, el soviético puede eliminar un descontento con un espía. Normalmente habría una tirada, tal, pero bueno, el bot no. Ah, vale. Espera. Me pongo aquí. A ver, el color de descontento, entonces, vale. Correcto. El amarillo representa descontento por ocupación, correcto. Y previene de cambio de gobierno, como ha explicado. Efectivamente. El color amarillo, Manuel, en los descontentos es un descontento causado por la ocupación militar. Y no se puede quitar con dinero ni con espías. Solamente cuando la potencia que ocupa el país decide desmilitarizarlo. Y luego el rojo son descontentos, pues descontentos civiles, o sea, revueltas, protestas y tal. Entonces, se puede quitar con dinero. Al colocar una inversión, se puede, en vez del dinero, el dinero quitaría el marcador y se van los dos. O en el caso del soviético, se pueden quitar con espías. No, espérate, lo pasamos. Venga, dime. Manuel, estás en el escenario. No sé si tiene micrófono. Uy. Hola. No te funciona, ¿no? Vale. A ver, te vuelvo a pasar y no está silenciado. A ver, silencio, pero no silencio, ¿vale? ¿No te funciona el micro? Vale. Vale, pues nada, básicamente eso. El rojo se quita con dinero y el amarillo no se puede quitar con dinero. Lo que sí hay una limitación es que el americano puede quitar con dinero cualquier cantidad, siempre que pueda hacer hasta 3 inversiones en países subdesarrollados, pues podría quitar 3 descontentos a la vez. El soviético está limitado a 1. Es decir, la capacidad que tiene, digamos, de contentar a la gente con bienes de consumo, con dinero y tal, pues estaría limitado a 1 por acción. Y luego pues tiene el uso de los espías que el americano pues no tiene. Pues nada, sería eso. La URSS no tiene acciones de espía o colocó una inversión en un país con un espía soviético. Entonces, esa opción para el bot es más ventajosa porque ahora mismo este espía... que sí, que quitamos de aquí uno. Vale, pues entonces nos haría una acción de espía, mejor. Porque el bot siempre va a intentar que no colapse la Unión Soviética.
Y Estados Unidos tira un dado, con 4 más coloca un espía, pues vamos a ver si sale el dado con un 4 más, pues mira, hemos sacado un 5, coloca un espía en cualquier país democrático de valor 2 o más. Entonces, podríamos colocar, por ejemplo, un espía en Reino Unido, que es un país democrático y tiene valor de 2 o más, y nos va a servir para intentar evitar que el soviético nos plante ahí un espía en algún momento y nos robe la tecnología. Entonces aprovecharíamos y pondríamos este espía. Como es una carta de reutilizar, pues nada, la metemos en el mazo del siguiente. Y siguiente carta, Tito. Pues tiramos un dado y sale un 3. Si Stalin ha muerto necesitamos 4 más, si Stalin es el líder soviético un 5 más, es decir que no se da el recuadro primero, por lo cual hacemos el de lo contrario, no ha salido la tirada para el primero. Los soviéticos expulsan a Tito, Yugoslavia se convierte en autoritaria y se añade un descontento en la URSS. Entonces Yugoslavia tiene el recuadro gris, pero tiene un gobierno comunista. Este gobierno desaparece y revierte a gris, y los soviéticos pues se enfadan, ¿vale? Y esto se elimina. Esta carta no vuelve a salir. Vale, pues dinero americano. El americano tiene esta cuestión que tenemos aquí de hacer la tirada de influencia para volver a traerlo. Entonces, como vamos a hacer una tirada de influencia, podemos poner uno de inversión y hacer la tirada de influencia. Entonces, y además vamos a poder hacer una tirada aquí para intentar quitar esto. Vamos una por una. Entonces, y además como la carta es azul, podemos hacer cosas con el espía. Una carta muy completa. Reino Unido. Vamos a intentar atraerlo de nuevo a nuestro bloque. Entonces, hemos hecho la opción la opción número 2 de la disponible, una tirada de influencia y realizar una inversión. La inversión va aquí y la influencia pues, en Reino Unido. La tirada de influencia hemos dicho que se hace con un dado y hay que sacar un 6 o más. Tenemos 1 por ser demócrata y 2 más por las 2 inversiones. Es decir, que tendríamos más 3. Vale, pues esta vez la conseguimos. Entonces, con esa tirada de influencia colocamos un cubito de influencia. Esto significa que ahora Reino Unido vuelve a ser nuestros amigos, por lo cual nos suma su potencia industrial y la inversión se elimina, efectivamente. Esta inversión se elimina. ¿Vale? Con esta acción de influencia también se cambian los gobiernos. Si ya tenemos influencia y la tirada es exitosa, pues se cambiaría de gobierno. Vale. Y ahora tenemos que hacer la miniación de inversión. Queremos quitar esto. Entonces, tenemos dos inversiones para los marcadores de comercio o de ruinas. Técnicamente son lo mismo, pero bueno, pues como el icono es diferente y uno marca la ruina de la posguerra y el otro la infraestructura diferente, pues tienen el nombre técnico, pero serían lo mismo. Pues vamos a sumar uno por inversión. Pues nada, tenemos que sacar 6 o más. Una tirada bastante fácil porque sumamos 2. Pues bueno, era fácil, pero lo hemos sacado por los pelos. 2 y 2, 4. Y 2, 6. Entonces, con 6 conseguimos quitar este marcador. ¿Vale? Quitamos los marcadores de inversión. Y este 2 lo sumamos a la potencia industrial, porque es un país democrático que está alineado con Estados Unidos. Entonces sería 6 y pasaríamos al 1. Y meteríamos una segunda estrella. Y por último, la tirada de espía, pues vamos a hacer contrainteligencia. Vamos a intentar quitar
perdón, contrainteligencia no, proteger secretos. Está en la página 3 de la ayuda del tríptico. Como es en el mismo país, donde estamos el espía y la ficha de robo de tecnología, tiramos 2 dados. Tenemos que sacar 5 o más. Y no hay modificadores, 5 o más en uno de los dados. ¿Vale? Pues en este caso 6. Si hubieran 2 fichas vamos a suponer que hubieran 2 fichas de robo de tecnología y sacamos 2 aciertos, podríamos quitar las 2. ¿Vale? Porque se pueden acumular las fichas. Pues en este caso, como hemos sacado un 6, este robo de tecnología desaparece. Los robos de tecnología, ya aprovecho y lo explico muy brevemente. Funcionan de la siguiente forma. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, investiga de nuevo, investiga la computadora central, pondríamos un segundo cubo, con lo cual conseguimos un logro. Entonces, cada vez que Estados Unidos consigue un logro, avanza, digamos, su disco, coloca una ficha de robo de tecnología aquí. Entonces, cuando hay 2 fichas de robo de tecnología, se retiran y el soviético hace una tirada, vamos a traernos el dado, hace una tirada en esta tabla. Vale, pues con un 6 pues lo pondría en Estados Unidos. Con un 3 en Japón, Corea del Sur o Arabia Saudí. Es decir, el soviético elige el sitio. Entonces, ese marcador de tecnología pues se colocaría, en este caso, pues en Estados Unidos. En el hipotético caso de que hubiéramos investigado cada vez que el americano desarrolla una tecnología, se coloca una ficha, cuando hay 2, hay una tirada. Y al principio del turno, el soviético también tiene una tirada gratis de una oportunidad de robo de tecnología. Y bueno, esto más o menos sería un poco el planteamiento. A ver, voy a mirar. Vale, porque quedan 12 cartas todavía, pero más o menos sería un poco en términos generales el desarrollo de un turno. Hemos ido mucho más lento de lo normal porque hemos ido explicando las cosas. La secuencia del siguiente turno, una vez que termináramos todas las cartas, se añadirían este mazo que son cartas del 2, pues tendríamos la paz china, la nota de Stalin, posguerra, Libia, la crisis de Abadán en Irán, el tema recurrente de la bomba nuclear del Reino Unido. Es decir, el mazo se vuelve a crear un mazo con las cartas del turno 2. Las ventajas del presidente se eliminan y se vuelven a tirar, con la salvedad de que si es un resultado de 1, 2 o 3, el presidente americano ha sido asesinado, que siempre digo que es una profesión de riesgo ser presidente americano, y entonces habría un descontento adicional. En Estados Unidos pues se mete un descontento más y tendríamos una sola ventaja durante ese turno en vez de 2. Por ejemplo, a mí se me ha olvidado que podríamos haber haber repetido la tirada de influencia que fallamos en Reino Unido, la primera, pues podríamos haberla repetido, porque es un país que no es comunista, pues podríamos haber quitado este disco para repetir la tirada de influencia. El soviético, como todavía no ha muerto Stalin, no va a haber ni nuevo líder ni libertad de reformas, no hay reformismo, y todavía no produce petróleo. El soviético va a haber un momento en el que empiece a añadir cartas de petróleo que le van a permitir generar divisas. Entonces va a haber, en principio tiene cero cartas de petróleo, luego con un 5 o más añade una y podrá llegar a tener 2 que valgan hasta 3. Es decir, que el soviético puede tener 6 acciones adicionales debido a esas divisas. Va a hacer un robo de tecnología y va a determinar el plan quinquenal, pues si el soviético le va a pedir que desarrolle la industria, agricultura o el track de tierra y aire. El track de tierra y aire, por cierto, pues cada vez que el soviético lo mejora, tiene una tirada de interceptores, ¿vale? Que cuando el soviético sube aquí, vamos a por un disquito soviético, ¿vale? Cuando sube a cada uno de los tracks de tierra-aire, tiene una tirada de 5 o más y destruye un bombardero americano.
¿Vale? El juego está lleno de pequeñas pinceladas con mucho cromo y muy temáticas. Y luego, por último, pues el soviético también va a determinar el comercio occidental, va a hacer una tirada de 1 a 3. No sale no sale ningún bien de consumo que esté accesible para comprar, o si no, pues algo relacionado, pues semillas, lo típico, pues semillas o material de extracción petrolífera, etcétera. Entonces, esto le va a dar ventajas, pues le va a dar 2 cubos de tecnología de agricultura, o le va a dar un bonus para sacar petróleo. Javier, yo creo que Sí, ha quedado estupendo. ya me voy. No, al contrario. Si yo lo que te decía es, yo creo que has explicado perfectamente que habían preguntado la secuencia de final de turno, ¿vale? Sí, No ha quedado nada, ¿correcto? Tanto una parte como otra. sí, pregunta a Raúl, que por cierto, un saludo, Raúl, por las guerras civiles. Vale, que sería lo único que no ha salido. Venga, pues lo hacemos en un momentito, si me permitís. Vamos a suponer que sale. Vale, la segunda carta de guerra civil. Ya salió la primera. Entonces, cuando sale la segunda, pues se resuelven todas las guerras civiles. ¿Vale? Entonces, en las guerras civiles va a haber así nos vamos a hacer toda la del mapa, una pincelada. Si hay un ejército, los rebeldes no pueden ganar. Es imposible que ganen los rebeldes. Eso sí, todos los éxitos que consigan los rebeldes se van a traducir en bajas del ejército que repercuten en la opinión pública de la nación. Por lo cual, si el rebelde consigue un éxito, pues va a ser un descontento que sufra la Unión Soviética, o un descontento que sufra, si hubiera aquí un ejército americano en Grecia, pues que sufra Estados Unidos. Entonces, la tirada es sencilla. Se tiran en principio 2 dados, ¿vale? Se tira, el gobierno tira 2 dados y el opositor tira 2 dados. Si hay un ejército presente, como es el caso, pues vamos a resolver, por ejemplo, vamos a resolver Bielorrusia, que hay un ejército y un espía. Si hay un ejército presente, el dueño del ejército tira 3 dados. ¿Vale? Podría darse un caso muy improbable que hubiera un ejército opositor, pero es un combo súper raro. Entonces tendríamos 3 dados con un +1. Y el insurgente pues tiraría 2 dados. Como hay un espía, pues también tendría un +1 a los dados. Si hubieran inversiones de un lado o de otro, pues también le daría un 1 a la inversión, le daría un 1 al bando. Por ejemplo, aquí pues el americano va a tener un 1 en la tirada. No pueden haber inversiones ni influencias de los dos bandos. Cuando se pone una inversión se quita la del contrario. Entonces tiraremos estos dados y buscamos los éxitos. Los éxitos son, si no recuerdo mal, son 6. A ver. Ya, ta. 6 o más, correcto. Tiraremos y buscamos los éxitos. Vale, pues entonces, como hemos dicho, aquí habría un éxito del gobierno y aquí habría un éxito de la oposición, porque esto era un 5, que se me ha cambiado. Era un 5 que se convierte en 6 y esto por el ejército, y esto es un 5 que se convierte en 6 por el espía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada éxito que hace el gobierno quita un marcador de guerra civil. Y cada éxito que hace el opositor mete un descontento en la potencia que tiene el ejército. En este caso, quedaría así. O sea, el soviético quita la oposición, pero se lleva una baja. Y el país ya no habría guerra civil, pero quedaría ocupado. Es decir, este ejército se convierte en un ejército de ocupación y se queda el marcador de descontento de ocupación. Y este país, a todos los efectos, está ocupado por las tropas soviéticas y no se pueden hacer cambios de gobierno porque está ocupado. El soviético puede optar por que tengan un éxito,
retirar el ejército y no sufrir esa penalización. Pero entonces estarían empatados 1-1 y cada éxito cada éxito del rebelde anula uno del gobierno. Es decir, que habrían empatado. El soviético, si no quisiera comerse el tercer descontento, podría retirar el ejército para que no sufriera baja y mantener la guerra civil. ¿Vale? Pero lo normal es que te quieras quitar la guerra civil de en medio, y a no ser que tengas muchos descontentos. Porque, bueno, el tercer descontento simplemente va a ocasionar que ahora tenga que hacer una acción o lo que sea. Eso es en el caso de ejército. Si no, si quedan empate, pues nada, se terminarían añadiendo, se quita uno, pero se pone otro. Y lo máximo que pueden haber serían 3 marcadores de guerra civil. Cuando hay 3 marcadores, el insurgente tiene un +1 al dado debido a la cantidad de, digamos, potencia, la cantidad de descontento que hay en el país. Y básicamente esa es la guerra civil. A ver, me vuelvo a cambiar para ver los comentarios. Pero ha comentado, Sí. te digo, Javier, ha comentado Eduardo, ¿vale? Que en este juego se sufre mucho y la verdad es que lo has explicado muy bien y yo creo que queda claro a todo el mundo, Y de ¿vale? todas formas, Se viene a cualquier sufrir. pregunta, consulta, cuando se publique el vídeo, pues en los comentarios, ¿no? Como yo digo siempre, se escribe en los comentarios, en la BGG también contesta el autor. Más de 3 no pueden haber. Es decir, que más de 3 es un problema porque el gobierno necesita 3 éxitos para quitarlo. Y mientras no quite todos los marcadores de guerra civil, la guerra civil va a continuar. Entonces, más de 3 no pueden haber, pero claro, una situación chunga. Pues lo que decía, que cualquier duda, cualquier cosa, cualquier consulta, pues por correo electrónico, en la BGG, en los comentarios del vídeo, por WhatsApp, en fin. Y por supuesto, bueno, pues daros las gracias a los que estáis aquí y os habéis sacado el vídeo. Muchísimas gracias, Javier. Que sepas que ha sido súper ameno y yo espero que ya con esto nadie pueda decir que tiene trabas para poder jugar al juego. Era un vídeo que lo esperaba mucho la gente y creo que va a triunfar. Oye, Yo espero que sí. a ver. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por asistir. Hasta la próxima. Un saludo. Pronto.